El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Estoy un poquito enfermito, pero voy a tratar de predicarles la palabra de Dios. Bien, queridos hermanos, vamos a tratar de compartir la palabra de Dios. No tengo mucha fuerza física porque he estado un poquito enfermo, pero trataré con la fuerza espiritual de explicarles la palabra. Hoy nos propone el Señor las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos las propone el Señor. No se oye, ahí me escucho yo y me escuchan ustedes. Queridos hermanos, la palabra de Dios hoy nos habla de la bienaventuranza. Esa bienaventuranza está en Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Es una propuesta de Jesús para sus seguidores, solo para sus discípulos, sus seguidores. El que no quiera ser discípulo, seguidor de Cristo, no es para usted. Esto le va a chocar, esto no le va a gustar, lo va a decepcionar, porque las palabras que va a decir el Señor son chocantes para el mundo. Sin embargo, es la propuesta que Él hace a sus seguidores. Si están dispuestos a escucharlos, pues vamos a comenzar. Dice Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Vio la multitud, el mundo entero. Subió al monte. Jesús sube a la parte alta. Él es el modelo a seguir. Es el ejemplo a seguir. Él sube a la parte alta, por encima de Él no hay nadie, es el modelo de todo cristiano que todos debemos seguir, hacia Él deben tender nuestros ojos. Luego se sentó, porque no solamente es el modelo, es el maestro que va a enseñar, y por eso va a decir más adelante, comenzó a enseñar. Pero lo más que yo quiero que ustedes centren la atención de todo esto es que
sus discípulos hicieron algo. Él subió al monte, se sentó. Vinieron a él sus discípulos. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Aquí no se trata de ver qué dice el Evangelio, no señor. Aquí se trata qué voy a hacer yo cuando escuche el Evangelio. Eso sí. Dice que Jesús, ya sabemos todos que es el que está en la parte alta, todos lo tenemos como nuestro Dios y Señor. Como Él no hay nadie, este es el modelo a seguir. Perfecto. Pero nosotros, sus discípulos, estamos convencidos de que tenemos que ir a Él. Sus discípulos vinieron a Él. Ahí está el primer detalle. Usted y yo, como discípulos de Jesucristo, si realmente somos cristianos, no tenemos otra opción. O vamos a Él o no somos sus discípulos. Enseñanza número 1 y propósito número 1 de esta homilía es: de hoy en adelante no me conformo con decir Jesús está en lo alto, es mi Dios, es mi Señor, es mi Maestro, es el Mesías, es mi Salvador. No me conformo con eso. Doy el paso. Los discípulos vinieron a Él. Yo tengo que ir a Jesús. Estar a los pies de Jesús, escucharle. De eso se trata. Cuando fueron a donde Él estaba, Él comenzó a enseñar y ellos comenzaron a escuchar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a Jesús a escuchar. Y ese escuchar no es haciéndome el oyente olvidadizo, sino aquel que pone en práctica lo que el Señor que está en lo alto manda. De eso se trata. Si lo hacemos, entonces es lo que dice allá Deuteronomio capítulo 6, versículo 25, que la justicia consiste en cumplir lo que Dios manda. En eso consiste la justicia, escuche. Y tendremos justicia. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia protestante. Pero tendremos justicia en Venezuela, en el mundo, en el hogar, en cualquier parte, cuando pongamos por obra aquello que el Señor manda. Y qué bueno que la palabra de Dios, ya cuando Jesús comienza a enseñar, una de las bienaventuranzas, ¿recuerdan la que habla de la justicia? A ver, ¿quién la recuerda? Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y dichosos ustedes cuando sean perseguidos a causa de la justicia. Y creo que esta es la bienaventuranza que se debe encajar hoy en la realidad que estamos viviendo en Venezuela. Y no puedo dejar pasar esta realidad que estamos viviendo en Venezuela, porque es la oportunidad que tengo para mostrarles a ustedes, no con palabras mías de yo, sino con la palabra de Dios, que la justicia no es cuando un grupo de personas diga, yo voy a hacer justicia porque voy a meter preso a fulano y a sutano, porque a mí me da la gana y porque me parece que eso están haciendo lo malo y yo, porque tengo poder o autoridad, lo mando a meter preso. Eso no es justicia. Otra vez que dice Deuteronomio, ¿qué es justicia? Y tendremos justicia. Tendremos justicia en Venezuela y en el mundo entero cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. Cuando pongamos en práctica por obra los mandamientos de Dios, tendremos justicia. La desgracia que tenemos en pleno siglo XXI es que el comunismo
se está apoderando del mundo. Y el comunismo dice, justicia es cuando nosotros pensemos que estamos haciendo las cosas bien, o cuando hagamos lo que nosotros queramos, eso es hacer justicia. Y cuando alguien haga algo contrario a nosotros, ese está cometiendo la injusticia y hay que meterlo preso o hay que matarlo. No, así no es. La justicia es, tendremos justicia cuando se cumpla la palabra de Dios. Y ustedes ven en Venezuela cómo se ha cometido injusticias. ¿Quiénes? Los que están encargados de hacer justicia son los que han cometido injusticia. Al punto que los malandros, que los asesinos, que los malos están en la calle, se les paga y se les apoya, y los inocentes solamente porque levantan la voz en contra del comunismo, porque dice eso está mal, los meten en la cárcel y son inocentes. Y hoy Venezuela está viendo cómo la palabra de Dios se cumple. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy Venezuela siente cómo Dios va saciando la sed y hambre de justicia. Cuando aquellos comunistas vestidos de socialistas hacen creer a la gente que ellos son los que imparten justicia, metiendo a la cárcel al inocente para callarlo y no levante la voz, para que no se escuche la verdad. Pero Dios hace justicia a su debido tiempo. Y el mundo entero está viendo cómo Dios hace justicia. La justicia tarda, pero algún día llega. Y este ejemplo que estamos viviendo en Venezuela es lo que Dios nos dice a nosotros. Si ponemos la comparación de lo que está viviendo en Venezuela con lo que vivimos nosotros en el mundo, significa que hay personas en el mundo que hacen lo que les da la gana, al bien lo llaman mal, al mal lo llaman bien y se creen los dioses y señores de la tierra, y nadie puede contra ellos y son los dioses de la tierra. ¿No recuerdan al presidente de Venezuela que ahora está preso? Pero resulta que cuando llega la justicia, aquella que Dios prometió, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, nos damos cuenta que no servía para nada. Que no tenía el poder, que no era Dios, que era un ser humano como cualquier otra persona. Y que la justicia de Dios llega un día. Pero eso es el ejemplo para que ustedes y yo podamos ver que en el mundo en que vivimos la gente se burla de los que creemos en Dios. Se ríe de lo cristiano, se ríe de lo espiritual, se burla de Dios. ¿No han visto el presidente de Colombia burlándose de Jesucristo? Y diciendo que Jesucristo es un pervertido sexual y tuvo muchas mujeres y fue un sinvergüenza o sea, sacando lo que hay en el corazón por lo que habla de la boca, es lo que está lleno el corazón. Porque él cree que nunca llegará la justicia de Dios. Y el mundo habla precisamente de lo que ellos piensan y opinan, y nosotros nos sentimos por dentro y decimos, pero es que nadie va a hacer nada, nadie va a decir nada, y parece que no se puede hacer nada. Si usted y yo miramos un poquito hacia atrás, en noviembre, diciembre, decíamos en Venezuela, nadie va a hacer nada, no va a pasar nada. Pero ahora decimos, sí, llegó el momento y ya comenzó a hacer justicia, poco a poco, pero se está comenzando a hacer justicia. ¿Cuántos presos inocentes ya fueron excarcelados? Y ahora se está pidiendo la ley de amnistía para que todos salgan, porque se ha cometido injusticia en manos de aquellos que deberían hacer justicia, pero el pueblo no perdió el hambre y no perdió la sed de justicia. Y hoy serán consolados, dice el Señor. Mañana cuando muramos, que vamos a morir todos, aquellos ateos, aquellos que profanaron lo sagrado, aquellos que se burlaron de Jesucristo como el presidente de Colombia, y también los de Venezuela también se han burlado, aquellos que se han burlado de los cristianos, han matado y asesinado cristianos, ellos creen que nadie les pedirá cuentas, pero un día van a morir y Dios nos pedirá cuenta a todos, a ellos también. Y es entonces cuando el justo brillará como el sol a mediodía, y es entonces cuando vale la pena incluso haber dado la vida, haber muerto por lo que creemos, por Cristo, porque el hambre y la sed de justicia será saciada. Y Dios entonces dará a cada quien lo que merece. Si verdaderamente vivirán aquí en la tierra, a lo mejor
Ustedes pueden decir, el presidente que hubo antes aquí en Venezuela, que hizo tanto daño y que fue el que trajo el comunismo a Venezuela y que murió. Y ustedes dicen, y no se hizo justicia, se murió y nadie hizo justicia. ¿Que no se hizo justicia? Si aquí en la tierra no se hizo justicia, los que tenemos hambre y sed de justicia sabemos que en el cielo, en la vida del más allá, Dios ha hecho justicia. Pero el pueblo sigue terco y el pueblo sigue tapándose los ojos y ha visto cómo Dios le gritó a través de lo que hizo con el primer presidente: aquí mando yo, cuando él decía que era eterno, supremo y eterno, y que hasta el 2000 no sé cuánto. Y Dios le dijo, aquí mando yo, y se lo llevó. Ahora viene otro, también se cree Dios, se cree superior, y ahora Dios manda a alguien y le dice, cállese la boca, venga para acá. Y no pasa nada. Y todavía la gente sigue, lo ve claro, y la gente no abre los ojos, y todavía sigue creyendo en el comunismo, socialismo, que es la manera de destruir al mundo, y es la manera de imponer lo malo como bueno, y lo bueno como malo, y lo peor que todavía hay católicos que lo apoyan y lo aplauden. ¡Qué desgracia más grande! Ustedes no serán saciados, porque serán saciados los que tienen hambre y sed de justicia, los que se dan cuenta que eso está mal, que están violando la palabra de Dios. Por eso dice Deuteronomio 6:25, otra vez, ¿cuándo habrá justicia? Y tendremos justicia. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. Por eso el comunismo nunca podrá hacer justicia. Por eso el socialismo es lo más injusto que le ha tocado al mundo, y la desgracia más grande del mundo se llama socialismo. Y quiere apoderarse del mundo, pero no harán justicia, porque la justicia es cuando se cumpla el mandato de Dios, y los comunistas con Dios no quieren nada y quieren rebajar. Vean el presidente de Colombia, rebajar a Cristo, que es Dios, rebajarlo a la peor basura del mundo para burlarse, porque no quiere que haya justicia y se creen los dioses y señores de la tierra. Pero ustedes y yo debemos ver un ejemplo de lo que pasará cuando muramos. Aquellos poderosos y aquellos dioses y señores de la tierra serán llamados ante el Tribunal Supremo, y a cada quien se le dará lo que merecen sus obras. Y así está escrito. Y es entonces cuando los que hoy sufrimos, y ahí viene la bienaventuranza, los que hoy lloran mañana reirán, los que hoy sufren mañana gozarán, los que hoy ríen mañana llorarán. Entonces se cambia el panorama. Entonces los que hoy eran ricos mañana serán pobres, los que hoy eran pobres mañana serán ricos. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Ay de los ricos, porque ya recibieron su recompensa en esta tierra. Entonces Jesús está mostrando cómo el mundo engaña a los seres humanos, pero que los cristianos se deben acercar a Jesús para escuchar su palabra y cumplir toda justicia. ¿Cuándo? Cuando se escuche la palabra de Dios y se ponga en práctica. Por eso la desgracia más grande que le puede tocar a un político es apartarse de los mandatos de Dios. Es querer poner por norma lo que está en contra de los mandatos de Dios. Y eso lo estamos viendo en el mundo. Pero gracias a Dios, la palabra de Dios se cumple. Dichosos los que tienen sed y hambre de justicia, porque serán saciados. Hoy Venezuela ha visto que eso se cumple, y estamos viendo cómo el pueblo de Venezuela, que ha padecido injusticia por tantos años, ahora comienza a ser saciado y se ve con una esperanza, porque Dios ha metido la mano gracias a la oración de aquellos que con fe han levantado la voz hacia el Señor. Y yo, como sacerdote del Dios Altísimo, no me puedo quedar callado ante lo que estamos viviendo, porque la palabra de Dios es para iluminar cada día de los seres humanos en esta tierra. El lámpara para nuestros pasos es luz en el sendero. De sobra sé que muchos de ustedes estarán de acuerdo, pero de sobra sé que muchos de ustedes estarán que se levantan y se van porque no están de acuerdo.
Sin embargo, yo no vengo a predicarles para que ustedes estén de acuerdo o no estén de acuerdo, sino para iluminar la realidad de la historia a la luz de la palabra. He dicho caso cerrado, no se hable más. Que lo quieran creer, que no lo quieran creer, pregúntenme si me importa. Pero lo más importante es que tengo que cumplir el mandato de Dios de darle a conocer la palabra de Dios y que se cumpla en la bienaventuranza. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No dice cuándo, pero dice será saciado, y Dios cumple su palabra. Sabemos nosotros que cuando muramos nos vamos a encontrar con esa realidad. Luego viene la otra, pero no, antes de irnos a otra bienaventuranza, debo decirle que esa justicia no solamente se refiere a un país. Ustedes tendrán justicia cuando cumplan los mandatos de Dios. Se refiere en el hogar, se refiere en la comunidad, se refiere en el lugar de trabajo, se refiere en todas partes. Si usted quiere que haya justicia en su casa, lee la palabra de Dios con sus hijos y adáptase. Moldea tu vida y la de tus hijos a la palabra de Dios, habrá justicia. Ustedes, comunidad de Fuenterreal, que son los que llevan esta obra en el Real y viven como comunidad, ustedes tendrán justicia en la comunidad cuando cada uno de ustedes escuche la palabra de Dios y la ponga en práctica. Y si no, no habrá justicia, aunque sea comunidad Fuenterreal y aunque tengan como lema, creemos en la civilización del amor. Se quedarán en puras palabras que se las lleva el viento. Porque si no es con la palabra de Dios, nada. Y si nosotros los curas y si los obispos no escuchan la palabra de Dios y no obedecen la palabra de Dios, muy apóstol de Cristo, muy sacerdote de Dios, pero estarán cometiendo injusticia. Y ustedes ven cuántos obispos cometen injusticia, cuántos curas cometen injusticia contra su pueblo, contra sus ovejas, porque muy curas y muy pastores, pero no tienen lo que dice la Biblia. Habrá justicia cuando cumplan el mandato de Dios. Y hay sacerdotes que no les importa la palabra de Dios ni cumplirla, y por eso cometen injusticia contra su pueblo. Padres de familia que cometen injusticia para con sus hijos. Hijos que cometen injusticia para con sus padres. Hermanos que cometen injusticia para con sus hermanos. ¿Por qué? Por no tener presente la palabra de Dios. Perdóneme, Padre, pero la leemos por última vez, Deuteronomio 6:25. Por última vez la leemos. Deuteronomio 6:25, más despacio. Y tendremos con la lupa grande y la vamos a encender para que lo vea bien. Oiga, pueblo cristiano, no es invento mío. Es que el cura Toro hoy se le dio meterse en política. Diga lo que le venga en gana. Pero le estoy dando capítulos y versículos, no son palabras mías. Escuchen otra vez. Y tendremos justicia. ¿Cuándo tendremos justicia en Venezuela, en el mundo, en el hogar, en la parroquia, en cualquier comunidad? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. Ahí tendremos justicia. Y si no, a las injusticias, que es el mal, lo llamaremos bien, y al bien lo llamaremos mal. Como ustedes ven, que a la gente buena, por decir la verdad, los meten en la cárcel, los torturan, hacen lo que les da la gana, y a los malos lo dejan libres en la calle, más bien los apoyan. O no, díganme que es mentiras. Pero esto, el Señor promete y dice, esa no es la justicia. La justicia es cuando se cumpla la palabra del Señor y que se tiene que cumplir a su debido tiempo. Vamos entonces, usted y yo somos discípulos del Señor y tenemos que ir a oír su palabra para ponerla en práctica. Comienza entonces diciendo San Mateo, la primera bienaventuranza. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es el maestro, los discípulos a qué van, a él para qué, para escuchar. Él es el maestro, ¿por qué se sentó? Porque va a enseñar. Y abriendo su boca quiere decir, es su palabra la que nos lleva a cometer la justicia, y de desobedecer su palabra nos lleva a la injusticia. Abriendo su boca les dijo la propuesta de Jesús para sus discípulos, cosa que desconcierta a muchos.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué choque más grande. Debería decir, bienaventurados los ricos. Dichosos los ricos, porque son los poderosos. Porque, no. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién no es capaz de ver con claridad que el reino de los cielos, según Jesús, es de los pobres? Que en contraposición al reino de los ricos, que es la tierra, queda claro. Jesucristo con esto dice, no se maten la cabeza. El reino de la tierra ya sabemos de quién es. Lo disfrutan, lo gozan, mandan, hacen y deshacen los ricos. Pero a ellos no les pertenece el reino de los cielos. A los reinos de los cielos les pertenecen los pobres. O sea, que la moneda se invierte. Y si ustedes recuerdan el ejemplo de Jesús que puso el rico Pulón y el pobre Lázaro, se invierte. Los que hoy sufren aquí, que son muchos, la mayoría, allá reinarán. Y los que hoy reinan y con este comunismo que nos ha invadido, que tienen dinero solamente unos pocos, esos allá sufrirán porque el reino de ellos es aquí en la tierra. Y el día en que muera, se les acabó el reino y reinaron aquí en la tierra 80 años, lo máximo, y de ahí para la otra vida donde van a sufrir el rico de Pulón en lugar de tormentos. Pero nosotros los pobres, si lo sabemos llevar cumpliendo los mandatos del Señor y como Dios manda, aquí sufriremos 80 años, pero allá reinaremos eternamente si lo creemos, si buscamos del Señor, si nos aferramos a Él. Entonces la propuesta que Jesús nos trae no es para el poquito grupo que se enriquece y humilla a los pobres, sino para la mayoría, la gran cantidad de pobres que hay en el mundo, que son despreciados, pero que Dios los valora, que Dios los aprecia, que no son tomados en cuenta, pero que para Dios son los primordiales en el reino de los cielos, que hoy sufren, pero que mañana reinarán y reirán, porque aquí lloraron y aquí sufrieron. Ciertamente hay personas que no están de acuerdo con esta propuesta de Jesús. Incluso en estos días miraba a un Ike famoso, Ricardo Arjona, un cantante, burlándose de estas promesas. Burlándose de las promesas de Jesús. ¿Qué cuento de eso? Diciendo que a los ricos, que dichosos los pobres porque ellos el reino de los cielos. O sea, que Jesús, Dios va a estar a favor de los pobres, a favor de la miseria. ¿Quién ha dicho eso? El que crea en un Dios que ame a los pobres está equivocado, porque ser pobre es ser un desgraciado y Dios no ama eso. Dios ama a los ricos que tienen dignidad, que tienen... A mí siempre me ha caído gordito Ricardo Arjona, ahora me cae súper gordo por escucharlo. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Queriendo corregir a Jesús porque él es libre pensador. Libre pensador, ¿a mí qué me importa? A mí me importa lo que diga el Señor, no lo que diga un hombre. Entonces el Señor propone y dice, miren, dichosos los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres ni se lo creen y los ricos se burlan de eso. Pero la promesa está y la propuesta está. Pero San Mateo habla no solo de los pobres como tal, San Lucas sí habla de los pobres como tal. San Lucas dice, los dichosos los pobres porque ellos el reino de los cielos, y hay de los ricos porque ya recibieron su recompensa aquí en la tierra. Ellos llorarán. Pero San Mateo habla, dichosos los pobres en espíritu, o de espíritu, esta traducción dice, en espíritu. En espíritu. Entonces, a veces se busca darle interpretaciones distintas. Dice, dichosos los que son
pobre de espíritu, pero el pobre de espíritu tiene como no suena muy bien, tiene doble significado. Pobre de espíritu es los que son pecadores, sinvergüenza, vagabundos, que de espíritu espiritual no tienen nada, están pobres en el espíritu. ¿Y cómo van a ser dichosos ellos? Entonces tiende a confusión, pero pobre de espíritu no significa eso. Pobre de espíritu significa aquellos que se desprenden de todo lo terreno, de todo lo material, de todo lo que es pecaminoso, y entonces están desprendidos, solamente tienen a Dios y no tienen más nada. Son pobres porque no están apegados a las cosas materiales y a las cosas espirituales. Bueno, está bien, pero siempre hay un poquito así como que... Pero lo más claro es cuando encajamos toda la Biblia como un rompecabezas. ¿Qué quiere decir pobre de espíritu según Jesucristo en otras partes? Por ejemplo, en San Lucas capítulo 18, versículo 18, cuando Jesucristo se encuentra con un joven muy bueno y el joven le pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? La intención de todos nosotros. Escuchen. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos el reino. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? Le dijo un hombre rico. El versículo 22. Jesús le dijo: cumple los mandamientos, usted ya lo sabe. Él le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo, y él dijo: ya todos los cumplí. Ahora el versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Ya sé que eres una persona muy buena, cumple los mandatos, pero te falta una cosa. Adivinen qué le faltaba: el amor por los pobres. El amor por los pobres. Cumplía los mandatos de Dios, pero faltaba el mandamiento más grande: el amor. Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. ¿Se da cuenta? ¿Sabe qué significa vender lo que tiene? Quedarse pobre. Si usted vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Cuando usted venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres, usted no es pobre. Porque usted no nació pobre, usted nació en una cuna rica. Pero cuando usted vendió lo que tiene y se lo dio a los pobres, ¿cómo quedó usted? Pobre. ¿Porque le obligaron o porque usted es pobre de espíritu? Y entonces pobre de espíritu significa aquella persona que no es pobre porque nació pobre, miserable, llamémoslo así, sino porque nació rico y tenía un espíritu que le hacía ver que la pobreza era buena en cuanto y tanto yo me desprendiera de todo y dárselo a los pobres. Tiene espíritu de pobre, no está obligado, lo hace porque tiene un espíritu creyente, un espíritu de fe, un espíritu de pobre. Quiere ser pobre por cumplir el mandato de Dios y se desprende de lo que tiene para dárselo al que no tiene. Ese es: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted entonces puede decir: Padre, pero entonces eso no es conmigo, porque yo plata no tengo, porque yo riquezas no tengo. Ya va. Cuando ustedes mismos recuerdan, cuando una viuda dio una monedita, lo único que tenía para vivir, y lo dio para los pobres, porque la plata que se colocaba en el templo, ¿se acuerda que lo colocó en el templo? ¿Para quién era la plata que se colocaba en el templo? Para las viudas, para los huérfanos, para los pobres, para los sacerdotes. Entonces la viuda dio lo único que tenía y Jesús dijo: ¿quién dio más? Pues los ricos. Jesús le dijo: no, esa mujer dio más, es pobre de espíritu. Pero ella no tenía nada.
Aunque usted no tenga nada, usted puede ser pobre de espíritu. O sea, que de lo poquito que usted tiene, cuando ve que una persona necesita, usted es capaz de lo suyo, aunque sea poquito, darle al pobre, y usted se queda sin eso y usted pasa a ser pobre de espíritu. Y por muy pobre que usted sea, tiene algo que compartir con el otro. Eso es lo que está diciendo Jesús. Despréndese de los apegos a cosas, a bienes, y comience a compartir con el que le hace falta. Si miras para arriba, hay gente más rica que tú, y tú eres un pobre. Si miras para abajo, hay gente más pobre que tú, y tú eres un rico. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Dichosos los pobres de espíritu, se lo traduzco en castellano. Dichosos aquellas personas que cuando tienen algo y otro necesita, no se vuelve egoísta, sino es capaz de desprenderse de lo poco o mucho, a mí que me importa, para darle al otro que lo necesita. Y él se queda sin eso, porque se lo dio a alguien que lo necesitaba. Entonces recibe un nombre, pobre de espíritu, pero de él será el reino de los cielos. Y viene la interrogante: pero si yo hago eso, Padre, si yo me desprendo de eso, ¿qué gano? ¿No le parece que es injusto? Y en la mañana, y más adelante, y mi futuro y el futuro de mis hijos, ¿no cree usted que eso es incorrecto? Pues los discípulos se lo dijeron al Señor. Allí la tiraron así como que a ver si la pegaban, y por cierto, la pegaron. Pongan cuidado, sigue ahí mismo, Padre, donde iba. Y tendrás un tesoro en el cielo. Los que se desprenden son generosos y comparten lo poco o mucho que tenga, llámese como se llame, tendrá un tesoro en el cielo. Eso es lo que te falta a ti. Ya sé que vas a misa, pero te falta eso. Ya sé que crees en Dios, ya sé que lees la palabra, ya sé que eres catequista, ya sé que perteneces a ¿cómo que llaman la comunidad aquí? Fuente Real. Ya sé que perteneces a catecúmeno, a carismático, a Emaú. A mí qué me importa. Te falta algo. Ya sé que eres cura, ya sé que voy, pues ya lo sé. Te falta algo. De lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrá un tesoro en el cielo. Escuche lo que pasó. Y ven y sígueme. Ahora sí, sígueme. ¿Y qué significa ven y sígueme? Sígueme tiene significado. Yo ya lo hice. Padre, si quieres no me pierda aquí. Yo ya lo hice. Está escrito en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Ya lo hizo Él, también tenemos que hacerlo nosotros. Eso, ven y sígueme, significa yo lo hice, usted siga mis pasos. ¿Y dónde dice la Biblia que Jesús lo hizo? Que Jesús se desprendió de su riqueza para dárselo a los pobres y enriquecer a los pobres con lo que Él tenía. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Véanlo, pobre de espíritu. Que por amor a vosotros. Por amor. Es que lo hago, por amor. Es que lo hago. Esa canción se la tienen que aprender. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me desprendo? Por amor. Se hizo pobre. Por amor se hizo. No era pobre. Se hizo pobre. ¿Cómo era? Siendo rico. Era rico y se hizo pobre. Sígueme, ven, sígueme, ven, sígueme. ¿Tienes? Sí, comparta con el que tiene, con el que no tiene, y tendrá un tesoro en el cielo. Pero Señor, yo lo hice, tú ven y sígueme. Hazlo tú también. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? No podemos. Pero, ¿y entonces qué se trata? Versículo 14. ¿De qué se trata? Se trata de que otras personas tengan más, y entonces yo le di a los ricos, porque yo tenía que darle a los ricos. No, yo tengo que darle a los pobres.
Al que tiene, pues ¿qué le voy a dar? Más bien es el que me tiene que dar a mí. Ahora, si un rico tiene hambre, pues dele de comer. Pero él es un rico, sí, pero en ese momento no tiene comida, dele comida. ¿Por qué no? Claro que sí. En ese momento es pobre de la comida. Tiene plata, pero no tiene comida. Pues dele comida. ¿Por qué no? ¿De qué se trata? Versículo 14. Sino para que... Si quiere lo lee desde el 13. Porque no digo esto para que haya otros, para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. O sea, no se trata de que usted entonces va a agarrar lo suyo y se lo va a dar a una persona y le dice, tome, agarre todo esto y yo me quedo en nada y aquel tenga bastante y usted se quede sin nada. No, de eso no se trata. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. ¿Entendieron? Que hoy usted tiene para que supla la necesidad del que no tiene. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Pero mañana la vida da vueltas. Mañana usted o sus hijos van a necesitar y entonces los hijos de esa persona o los hijos de otra persona van a suplir las necesidades. Y es algo que no se rompe. Así. Usted siembra para mañana recoger. De hecho, en el capítulo 9, versículo 6, dice, o lo puede leer desde el 5, dice que cuando usted y yo somos generosos y compartimos, es como sembrar. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como generosidad y no como exigencia nuestra. ¿Cómo debe ser? ¿Por exigencia? No. Debe tener espíritu de pobreza, espíritu de pobre, espíritu de pobreza, para que me entienda mejor. Usted debe tener un espíritu de pobreza, o sea, que nadie te tiene que obligar a hacerlo. Que si lo hace es porque tiene espíritu de pobreza, porque usted se desprende para dar al otro, sabiendo que... Por esto digo, el que siembra escasamente... Cuando usted da, está sembrando. Cuando da poco, siembra escasamente. También segará escasamente. Usted va a cosechar escasamente. Si usted siembra tacañamente, tacañamente recoge. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Generosamente también segará. De eso se trata. Sigue. Cada uno dé como... Oigan. Cada uno dé... ¿Escucharon? Otra vez, Padre. Más despacio. Cada uno... Otra vez, Padre. Cada uno... Solo el Padre Marcos, solo el Padre Toro, cada uno de ustedes, cada uno que está escuchando la palabra del Señor, que se sentó en lo alto como maestro y comenzó a enseñar, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Para quién es? Para cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos ser pobres de espíritu? ¿Otra vez? Cada uno dé... Dando cada uno... como propuso en su corazón. No obligado. Con una convicción plena que el reino de los cielos es de aquellos que dan generosamente, que dan con alegría, que dan con fe, que dan porque tiene un espíritu de pobreza. O sea, aman la pobreza como virtud. Un ejemplo, San Francisco de Asís. ¿No se dan cuenta que los religiosos hacen los votos perpetuos? ¿No es algo así? ¿Cuál es el primer voto?
Pobreza. Pobreza. ¿Y qué significa voto de pobreza? Siguiendo los consejos evangélicos, Jesucristo dice, aquellos que pudiendo ser ricos, deciden compartir lo que tienen con los pobres, hacen un voto, eso significa pobre de espíritu, nadie los obliga, libremente toman la decisión, eso se llama voto de pobreza. Puede ser que hayan religiosos que no amen ese voto de pobreza. Y hay religiosos, porque conozco, yo estudié con religiosos y yo me reía. Yo estudié con unos franciscanos y me reía con ellos y con unos agustinos y les decía, porque llegábamos a la hora de comer, la hora de receso, íbamos a jugar y yo no tenía cómo comprarme un refresco, un pan, y ellos sí tenían para comer y sentaban ellos en grupito y comían ellos y bebían y yo, me salían las babas. Y no eran capaces de darme. Sí tengo que decirlo públicamente y hoy lo agradezco. Hubo un solo hombre y tengo que decirlo públicamente, Carlos Zambrano, de Fuenterreal. Gracias, Padre Carlos Zambrano, porque era el único hombre que yo miraba religioso que tenía espíritu de pobre. Que cuando me miraba que se me caían las babas decía, Torito, un pedacito para ti, un pedacito para mí, no importa, comemos los dos poquitos. Un poquito de fresco para ti, un poquito de fresco para mí. Más nadie. Y hoy le agradezco públicamente a Carlos Zambrano. Un hombre, digan lo que quieran, pero un hombre que creía en las promesas de Jesús, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y le tocaba de un pedacito que le daban a él y un poquito de fresco que le daban a él y él compartía conmigo. Y los demás, yo con los ojos le decía, tengo ganas. No, ni me miraban. Franciscanos, agustinos, incluso miembros de aquí de Fuenterreal que estudiaban en el seminario. Porque no se trata de hacer votos, se trata de tener un espíritu. Por eso Jesús dice, dichosos los pobres de espíritu. O sea, los que están convencidos espiritualmente que de esa manera, amando al pobre, se ama a Cristo. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, era forastero, me hospedaste. Bendito, ven al reino de los cielos. Esa persona que está convencida 100% por eso, de eso, aunque no haya hecho votos, está viviendo la pobreza, de la cual Jesús dice en Mateo, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego dice, no con tristeza. Cuando le dé a un pobre, cuando comparta lo que usted tiene, no lo haga con tristeza. No lo haga con tristeza. A veces tenemos dudas y decimos, Padre, y si esa persona no lo necesita, eso no es problema mío. Yo creo en lo que Él dijo. Él dijo que necesitaba y que tenía hambre. Yo lo creo. Si no lo necesita, Dios es el que sabe, yo no sé. Es mejor darle y que no lo necesite, a no que yo se lo niegue y que lo necesite. Porque cuando me muera tuve hambre y no me diste de comer. ¿Cuándo? Cuando esa persona, ay, Señor, yo pensé que era un vividor. No, listo. Otros dicen, pero ¿cómo voy a ayudar yo a un pobre si ese pobre es malo? Si es un pobre, yo lo conozco, es un sinvergüenza, yo no le voy a dar comida, yo no merece un plato de comida. Ya va. Examinemos. Esa persona que usted dice que no merece un plato de comida porque es malo, es doblemente pobre. Es pobre porque no tiene para comer y encima de eso es pobre porque no conoce de Dios, porque no tiene la vida del Espíritu, porque anda en la vida de pecado. Es doblemente pobre. O sea que ese es el que más necesita que los demás.
¿O no? Pero el diablo nos hace creer tonterías y nos hace desviarnos de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener claro qué queremos, el reino de los cielos. Ah, perfecto. Tienen la oportunidad. Con alegría, no con tristeza. Ni por necesidad. Me gusta más la traducción que dice, ni por obligación. O sea, porque me lo impongan. Porque Dios ama al dador alegre. ¿No les dice nada? ¿Otra vez? Porque Dios ama al dador alegre. ¿No les dice nada? ¿Otra vez? Porque Dios ama al dador alegre. ¿No les dice nada de verdad? A mí me emociona, me fascina, lo creo, lo disfruto, me alegra, lo gozo. Si ustedes no lo quieren creer, pregúntenme si me importa. Eso es problema de ustedes. Pero yo lo creo. Y yo quiero que ustedes lo crean. Y Dios solamente me pide que yo se lo demuestre a ustedes, que les compruebe con la palabra, para que ustedes lo crean. Si no, Él me va a pagar a mí por predicarle. Si ustedes no lo creen, o si ustedes lo creen, ya Él me pagó a mí solo por predicar. Listo. Que ustedes crean o no crean, de todas maneras ya Dios me pagó. Como cuando usted siembra la semilla, a usted le pagan por sembrar la semilla. Vaya, siémbreme 1000 matas de plátano, usted va y la siembra. Que nazcan, que no nazcan, a mí qué me importa, a usted ya le pagaron. Que dé fruto, que no dé fruto, a mí qué me importa, yo ya la sembré, ya me pagaron. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Por qué dice esto? Que poderoso es Dios, que puede hacer que abunde, que tenga todo lo necesario y abunde de usted para seguir haciendo obras buenas. ¿Por qué? Porque lo que le viene a la cabeza a uno cuando da, dice, y si yo doy me quedé sin eso, y mañana no voy a tener, y mis hijos se van a quedar sin nada, y yo cuando necesite, porque me puedo enfermar, ¿qué voy a tener? Y dice el apóstol, no vayan a mirar que el mañana, porque poderoso es Dios. ¿Cómo es, Padre? Porque poderoso es Dios para hacer. No se preocupe por el mañana, porque poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios se compromete que si usted y yo vivimos pobres de espíritu, o sea, amando la pobreza, dedicándome a los pobres, compartiendo con los pobres, desprendiéndome de lo que yo tengo para colaborar con los pobres, haciéndome pobre yo con el pobre, no por obligación, sino porque coopero con él porque sé que necesita. Entonces Dios se compromete conmigo para que siempre, en todo lugar, tenga todo lo que necesito y me sobre para seguir haciendo obras. Oye, los que me conocen saben que esto es verdad, que lo trato de practicar y que Dios lo cumple. Lo que Dios me da a mí, por muchas de personas que me ayudan en diversas partes del mundo, eso no es mío. Eso lo agarro y lo comparto con los que necesitan. Lo distribuyo como en las primeras comunidades cristianas, al que más lo necesite. Y Dios nunca me abandona y tengo siempre lo necesario para vivir. A punto que yo, por ejemplo, a veces voy en el aeropuerto, en un país, llegué y voy y digo, tengo hambre, voy a comerme algo. Y cuando voy a pagar, me dice el Señor, ya pagaron. ¿Quién? Aquella familia que va ya pagó. Así de sencillo. Dios cumple su palabra.
y siempre tengo lo necesario, incluso para seguir ayudando a los demás. ¿Cuánto quisiera yo que ustedes lo creyeran y lo pusieran en práctica para que se den cuenta que eso no es mentira, que eso es verdad? Y los apóstoles, ahora sí, Padre, allá íbamos en Lucas 18, ya como en el 22, como en el 23, donde los apóstoles le dijeron, 22 o 22, donde los apóstoles hablan. Estábamos con el joven rico, sí. No, 18, joven rico. Joven rico, después del joven rico, tú sabes que Jesús le dice al joven rico, quiere entrar al reino de los cielos, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Los apóstoles estaban mirando. Y Jesús entonces cuando termina ahí, sí, Padre, pero antes que lea Pedro, le dice, les aseguro que difícil les será a los ricos entrar en el reino de los cielos. Y después le dice, es más fácil que un rico entre por el... que un camello entre por el hueco de una aguja, que un rico se salve. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, como el pobre no fue capaz de desprenderse, se fue porque era muy... O sea, no aceptó la bienaventuranza porque era muy... Y ustedes y yo podemos hacerlo del joven rico. No aceptar las bienaventuranzas porque yo no estoy dispuesto a compartir lo que yo me he ganado con el sudor de mi frente. Eso me lo gané yo con el sudor de mi frente. ¿Por qué lo voy a compartir con los demás? Mejor me largo. Y cuando el joven rico se fue, Jesús dice, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Eso no lo voy a leer porque usted ya lo sabe. Es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja a que un rico se salve. Y los apóstoles le dijeron, entonces ¿quién se salvará? Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Entonces Pedro le dice, aquí entonces entra en juego, ya va. Por un lado, aquellos que no aceptan la bienaventuranza de Jesús, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y se largan porque son muy ricos y no están dispuestos a compartir, porque son más egoístas que nada. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Esos se pierden y son ricos, pero pierden el reino de los cielos. Cuando ese se fue, Jesús vio a los apóstoles y los apóstoles se quedaron así. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Y Pedro dijo, por un sí o por un no, vamos a tantear a Jesús a ver. Y le dice. Entonces Pedro dijo. Ese es el versículo 28. He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones. ¿Qué significa pobre de espíritu? Otra vez. He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones. ¿Qué significa pobre de espíritu? Que hemos dejado nuestras posesiones. Que lo mío hace tiempo dejó de ser mío y es de los pobres. ¿Otra vez? He aquí, nosotros, los cristianos, los creyentes, los discípulos que hemos seguido a Cristo, que hemos escuchado su palabra, aleluya, gloria al Señor. Hemos dejado nuestras posesiones. Hemos dejado nuestras posesiones, pobre de espíritu, nos hemos desprendido. Y te hemos seguido. Y te hemos seguido. Él siendo rico se hizo pobre y nosotros lo hemos seguido. Hemos desprendido de nuestras posesiones para seguirlo a Él, hacer lo mismo que Él. Y Él les dijo, doña Lupa, promesa que no fallará. Primero fallará el sol, la luna y las estrellas antes de que falle la palabra de Dios. De cierto os digo que no hay nadie, ni en Venezuela, ni en Guatemala, ni en Guatepeor, no hay nadie que haya dejado casa, que sea pobre de espíritu, que se haya desprendido de sus posesiones, que haya dejado casa. Mire, ese es pobre de espíritu, el que se desprende. Casa. O padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos. No existe una persona en el mundo que escuchando las bienaventuranzas, que creyendo en la palabra de Dios, se desprenda para ayudar a un pobre que no reciba en esta misma vida lo que necesita y en la otra vida, la vida eterna, porque Él lo cumplió lo que prometió. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Solamente nos falta creer o no creer. Y como el tiempo es corto y yo me siento sin fuerzas, y hoy se salvan porque estoy un poquito enfermo, les invito a que lean Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante, donde dice: no se preocupen por el mañana, qué va a comer, qué va a beber, porque cuando usted da a un pobre, la preocupación suya es: ¿y mañana qué va a pasar conmigo? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? No se preocupen por el que van a comer, que no vale más la vida que la comida, no vale más el cuerpo que el vestido. ¿No ve cómo Dios, miren los pajaritos, cómo Dios los cuida, los alimenta, miren las flores? Y da el resumen de todo esto. Preocúpense por el reino de los cielos, que lo demás viene por añadidura. Versículo 32 en adelante. 6:32 termina diciendo la frase clave. Cuando usted se preocupe y diga: pero ¿y si yo doy a los pobres me quedo sin nada? ¿Y qué será de mí mañana? Jesús dice: por el mañana no se preocupe. A ver si lo leemos rápido, el versículo 25. Por el mañana no se preocupe. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Cuando usted dé a los pobres, ¿y qué voy a comer yo? Si yo di para ellos. Ni por vuestro cuerpo, ¿con qué habéis de vestir? ¿Y qué voy a comprar yo si me ayudé a los pobres y me quedé solamente con poco? ¿No es la vida más que el alimento? No es la vida más importante que el alimento, chico. ¿Y el cuerpo más que el vestido? ¿Y no vale más el cuerpo que el vestido? Claro que sí. Entonces, ¿por qué se preocupa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Sí, sí valemos más. Pero el problema no es que si valemos más o no. El problema es si creemos o no, si confiamos o no. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es el problema? Hombres de poca fe. ¿Cuál es el detalle? Hombres de poca fe. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. No es que Dios no cumpla, es que los cristianos somos hombres de poca fe. Ese es el problema. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. La gente para ayudar al pobre saca 1000 excusas. Y cuando una persona ayuda al pobre, los demás lo critican. Hay una señora que nos ayudó, Dios le pague donde quiera que esté, nos ha ayudado mucho con el refugio que tenemos, nos ha ayudado para que formemos un dispensario, para tener un doctor allí que atienda a la gente, y estamos en eso haciéndolo, y ella nos ha echado la mano. Pero qué guerra que le han hecho a su familia. ¿Te boba para qué? ¿Para qué ayuda a los pobres? Esos son unos parásitos, esos son no sé qué. ¿Para qué ayuda a esa gente? Eso ni mentiras serán, eso ni necesita, ya es pura mentira. Venezuela está en el mar de plata, en el mar de felicidad, porque comunistas hay en todas partes del mundo. Y ella sigue ayudando
Y lo ha ayudado de corazón. Porque tiene fe. Eso es lo que lo mueve. Hay gente que cuando tiene dinero gasta en cuantas cosas, pero pocos gastan en ayudar a los pobres. Si ve este video, hermana, Dios le pague por todo lo que usted ha hecho. Nos ha ayudado mucho, Dios le pague. Y no solamente a ella, a muchos que nos han ayudado para que podamos ayudar a los pobres. Su granito de arena es importantísimo para el reino de los cielos, aquí en la tierra, construir el reino de los cielos aquí en la tierra. Y cuando se muera, Dios se lo va a recompensar allá. Y sigue diciendo: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas. ¿Los qué? Porque los gentiles buscan estas cosas. Los gentiles son los que se preocupan y dicen: yo no puedo darle a un pobre porque mañana yo lo necesito. Mejor lo meto en el banco y lo tengo ahorradito ahí para mañana. Así hablan los gentiles, piensan los gentiles. Yo no puedo ayudar al pobre porque mañana me quedo yo sin nada para mis hijos. Así piensan los gentiles. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero Dios sabe lo que yo necesito y me lo va a dar a su debido tiempo. Y yo doy testimonio de eso. Y ahí están mis hermanos, si ven esto, mis hermanos que son testigos, que cuando necesitamos algo y necesitamos tal cosa, pero es una cosa con otra, diciendo necesitamos tal cosa y suena el teléfono: padre, tenemos para ayudarte con esto, completico lo que necesitábamos. Así de fácil. Mas buscad primero el reino de Dios. Pero lo que sí es importante es que usted busque el reino de Dios, cumpla la palabra de Dios, cumpla toda justicia, haga lo que Dios manda. ¿Y su justicia? La justicia es que cumplamos sus normas. Y todas estas cosas, Toda esa cosita, toda tontería, todos los pequeños detalles, os serán añadidas. se le dará por añadidura. Esa tontería que usted le da tanta importancia, eso es añadidura. Preocúpese por el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. Lucas 16, 9. Lucas 16, 9. Escuchen esto y lo llevamos luego al 13. Y yo os digo, ¿están dispuestos a escuchar al maestro? Eso no lo dijo el cura Toro, yo no había nacido. Otra vez. y yo os digo, ¿Quién está hablando ahí en el Evangelio? Jesucristo, aquel que ustedes dicen que es su Señor, a quien tienen que escuchar y obedecer. Y yo les digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ganen amigos por medio de las riquezas. O sea, sean pobres de espíritu. Con la riqueza que tienen, ganen amigos. Denle al que no tiene. Y ganen amigos con la riqueza. Y esas riquezas a veces no son muy justas. A veces son Injustas, injustas. para que cuando éstas falten, Para que cuando éstas falten, miren, el reino de los cielos es de los pobres de espíritu. Pongan cuidado. os reciban en las moradas eternas. O sea, que con la riqueza que Dios nos ha dado, podemos nosotros hacer amigos a los pobres para que se cumpla dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando yo me desprendo de las riquezas mías para ayudar al pobre, me estoy ganando el cielo. Y si no me desprendo como el rico, como el joven rico, versículo 16, ahí mismo, a 13, perdón, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, Atención, atención. Si no hacen amigo con las riquezas y se quedan con la riqueza como el joven rico, ningún siervo puede servir a dos señores. porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Y quiénes son esos dos señores? No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¡Ah, bárbaro!
elija. Si sirve a Dios, tiene que agarrar sus riquezas y compartirla con el pobre, ganándose así el reino de los cielos, siendo pobre de espíritu. Y si se queda con la riqueza y no comparte con los pobres, se ganó la tierra, pero se perdió el cielo, aunque sea cura, aunque sea monja, aunque sea obispo, aunque sea grupo juvenil, grupo de apostolado, aunque sea lo que sea, pregúnteme si me importa. Se perdió el reino de los cielos porque nadie, y si usted se llama nadie, usted tampoco puede servir a dos señores. ¿Aborrece a Dios y ama la riqueza? ¿O ama la riqueza? ¿Cómo es? ¿Aborrece a Dios y ama la riqueza? ¿O ama a Dios y se desprende de la riqueza ayudando a los pobres? ¡Qué bravo! He tratado de buscarles las citas que nos ayudan a comprender lo que es pobre de espíritu. He tratado de hacerlo actual para que ustedes y yo lo podamos creer y lo podamos practicar. Si así lo hacemos, les aseguro que pronto, muy pronto, más pronto que tarde, un día reinaremos en el cielo y podemos disfrutar todos felices diciendo: bendito sea Dios, que con su palabra nos iluminó el camino para llegar a la eternidad, desprendiéndonos de lo poco o mucho que tengamos para compartir con los pobres y escuchar las palabras finales del juicio. Vengan, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero, me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, en la cárcel y en el hospital y fueron a verme. De Mateo 25, del 31 en adelante, específicamente por ahí en el verso 40 y algo, que ustedes lo pueden leer, tarea para la casa. Y voy a terminar como comencé, Mateo 5.1. Termino con Mateo 5.1, leído y solamente un pasito así. Viendo a la multitud, toda la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Nosotros. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: debemos aprender, practicar para ganarnos el cielo. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que se desprenden de lo que tienen para colaborar con los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Alégrense, háganlo con alegría, con gozo, con esperanza, con ilusión, con emoción, no con tristeza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Las madres que lloran, los familiares de los presos que lloran porque sus familiares están presos injustamente, los que están sufriendo por cualquier cosa, los que están en la cárcel y están siendo torturados, todos los que lloran, porque un día serán consolados. Cuando aquí en la tierra ustedes lloran por sus hijos, porque no tienen para darles de comer, porque no tienen a lo mejor los que necesitan, algún día van a ser consolados, más temprano que tarde. Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por herencia. Nunca se dejen llevar por la ira, por la soberbia. Sean mansos, nunca se dejen llevar por el orgullo. Eso mata a la persona, asesina a la persona. No puede existir un cristiano de esa calaña. Sería un lobo. Los mansos, los corderos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No pierdan el hambre y la sed de justicia. Aunque el comunismo se quiera apoderar del mundo, no se dejen engañar. Porque serán saciados. Seremos saciados. Dios mostrará a su debido tiempo que eso es una desgracia para el mundo. A Venezuela, el país más rico del mundo, lo volvieron un país miserable, en ruinas, el comunismo, el socialismo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, no juzguen a las personas porque han pecado. Amen a los pecadores y perdonen a los que han fallado.
para que Dios también les perdone a ustedes y los ame a pesar de sus pecados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esfuércense, esforcémonos por mantener el corazón limpio de todo pecado, por mantener la confesión constante una vez al mes, por muy lejos, sería una vez cada 3 meses. Pero que mantengamos un corazón limpio, porque ellos verán a Dios. No dejemos que la envidia, que el egoísmo, que el odio, no dejemos que el pecado de cualquier clase ensucie nuestro corazón. Y como somos humanos y vamos a fallar, el día en que nos ensuciemos, hagamos lo que hacemos con el cuerpo. Vamos y nos lavamos en el sacramento de la confesión. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No metan casquillos, no sean cizañeros. Busquen la paz, ayuden para que haya paz. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los presos políticos en Venezuela o donde reina el comunismo, hoy sufren cárcel y tortura en la cárcel. Pero el Señor promete que un día hará justicia y que esos torturadores, esos asesinos, tendrán que pagar ante el juicio final, ante el juez que no se deja vender, no se vende ni se compra. Ante aquel que lo ve todo y lo sabe todo. Y ellos entonces, que son inocentes, Dios le dará el premio. Y aquellos verdugos que porque tienen poder o porque tienen armas o porque tienen lo que tienen, hacen y deshacen, ay de ellos, porque serán humillados, serán atormentados en el fuego eterno. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El mundo miente, y cuando ve que un cristiano dice la verdad, lo insultan, lo vituperan, lo maltratan, lo calumnian y lo tratan de destruir como quiera. Pero dice Jesús, no le pare a eso. Tenemos que hacerlo y no podemos callar. Gozaos y alegraos, Más bien debemos gozarnos y alegrarnos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. no me importa que me quiten la vida, no me importa que me señalen, no me importa que hagan lo que quieran. Lo importante es que mi galardón será grande en los cielos. ¿Qué es lo que no entienden? Ahora comprenden por qué en la Iglesia Católica se predica la verdad, cueste lo que cueste. Ahora comprenden por qué atacan a la Iglesia Católica. Y ahora también comprenden por qué muchos curas y muchos obispos prefieren callar para que no los persigan, para que no los insulten, para que no los humillen. Se pierden el reino de los cielos, porque los hay. Y yo debo decirle que eso que pasamos en Venezuela, en parte es culpa de los curas y los obispos que se callaron cuando aquel difunto engañó al pueblo y les prometió un mar de felicidad y lo que hizo fue engañar. Y cuando se llamaba comandante supremo y eterno y que los curas se callaron y los obispos y no dijeron nada y el pueblo se dejó engañar, y ahora ¿cómo estamos? Porque los profetas de Dios se callaron en la boca para no ser despreciados o humillados. Alégrense, salten en contento, su recompensa será grande en el cielo. No podemos callar la palabra de Dios, aún que nos cueste la vida. Papá Dios, te damos gracias porque tu palabra nos ilumina. Ella es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver con claridad cómo seguirte, cómo servirte, cómo heredar las promesas eternas del reino celestial.
Te pedimos que no seamos cobardes ante los ataques del mundo. Te pedimos que no nos dejemos llevar por los engaños del mundo, especialmente del socialismo o del comunismo que quiere apoderarse del mundo. Gracias por lo que ha venido haciendo en Venezuela, liberando a muchos presos y comenzando a hacer justicia. Gracias porque la verdad está agarrando fuerza y la mentira está siendo destruida. Gracias por oír la súplica, el llanto, el dolor de cuántas madres en Venezuela, de cuántos familiares de presos, de cuántas personas que en Venezuela han sufrido la miseria. Y tú nos estás escuchando y has venido a nuestro auxilio, como te lo hemos suplicado. Gracias. Te pedimos que el mundo abra los ojos y pueda escuchar tus promesas que un día se cumplirán, Señor, y que hagamos caso a tu palabra y que ayudemos a los pobres para que todos reinemos contigo en la vida celestial. Amén.